Jorge Meléndez, ¿cómo estás? Muy bien, don Temoris Grejo. Un saludo y abrazo para ti, otro para Salvador. Doña Adriana Buentello, aquí estamos listos para estar en este segmento que ojalá nos escriban, nos hablen con las opiniones que tenga la audiencia. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Temoris, hola, Jorge, me da mucho gusto compartir esta mesa con ustedes para ver lo de la semana que está candente previa a las elecciones y con mucho movimiento. Muy buena tarde a la audiencia y a todos. Gracias. Oigan, pues lo primero que quisiera comentarles o preguntarles, a ver, Salvador Frausto, ¿qué opinión te merece que el día de ayer un grupo de manifestantes que denuncia que estamos entrando en una dictadura y que nos están limitando y cortando la libertad de expresión, haya ido a atacar a otros manifestantes, los haya expulsado de donde estaban, haya roto las pancartas que tenían, incluso hayan arrancado estas cruces que tenían los nombres de los 49 bebés de la guardería ABC que murieron quemados. Bueno, pues sí, ayer se escenificó esta infortunada protesta que terminó en unas agresiones. Vimos las fotos, vimos los videos donde estos personajes del movimiento que se hacen llamar chalecos amarillos o chalecos por México, y que bueno, pues están finalmente convocados por Claudio X González, por este movimiento que respalda a el PRI, el PAN y el PRD en su alianza político-electoral llamada Va por México, y en su expresión, digamos, como ellos dicen, de la sociedad civil, que se le llama o Sí por México o Unidos. Bueno, pues siempre se habían quejado este sector de la población civil de la violencia que se podía ejercer desde el lado de las manifestaciones de la izquierda o de los movimientos progresistas, y lo que vimos ayer es a uno de estos señores con participantes de estas marchas o manifestaciones, pues realmente amenazando, empujando a un anciano, a una persona de la tercera edad, y quitando las cruces que conmemoran el tema de los niños fallecidos en la tragedia del ABC, incluso utilizando esas cruces para amagar, para amenazar a la gente que estaba ahí manifestándose desde marzo fuera de la Suprema Corte de Justicia. Quizás sea bueno subrayar que ese plantón está desde marzo y es un movimiento que pues reclama la corrupción de los jueces, que no ha estado de acuerdo en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues estos manifestantes estaban allá afuera, llegaron los manifestantes de la derecha organizada y se creó ese desafortunado zipizape que por suerte no pasó a mayores, pero me hizo recordar pues en el tiempo de la campaña de Lula, un texto que tú, Temoris, escribiste para Milenio, donde los simpatizantes de Bolsonaro, hubo incluso casos radicales de grescas donde hubo personas fallecidas, donde estos simpatizantes de la derecha radical llegan a matar personas, y pues eso es muy, muy peligroso cuando los grupos radicales, ya sea de derecha o de izquierda, pues adquieren ya esa pasión tan tremenda, y además la oposición siempre abrazando esas causas tan impopulares, ¿no? Defender a jueces, defender a autoridades electorales que pues juegan con un lado de la ecuación política, y con estos magistrados que también juegan con un lado de la ecuación política, y al decir eso me refiero con las posiciones de la alianza donde están PAN, PRI y PRD, y bueno, pues es lamentable, y me parece que
que eso no los hace crecer, los empequeñece, los deja en ese 30% que tienen de simpatías estos grupos que no consiguen liderazgos que los representen. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿tú crees que esto anticipa que se va a calentar el proceso político, el ambiente rumbo a las elecciones del próximo año? Esto puede ser que algunos grupos, tal vez con afán de provocación más que de otra cosa, quieran provocar violencia. Bueno, ya está caliente el ambiente, pero yo haría algunas reflexiones. Primero, acordémonos que el señor López Obrador se ha manifestado antes de ser presidente de la República muchísimas veces y él ha dicho, no hemos roto un vidrio. Y ha sido cierto. Y luego él ha permitido, sin reprimir, una serie de manifestaciones. Bueno, la más, la de las primeras fue esta de Frena, que se tuvo que levantar porque las casas de campaña volaban y no porque llegaran a reprimirlos ni policías ni nada. Y las otras manifestaciones, algunas importantes numéricamente y otras verdaderamente lamentables, no fueron reprimidas ni por la policía ni por los militantes o simpatizantes de López Obrador. Bueno, la derecha que ahora está pues de plácemes porque en España ganó y porque ha ganado en algunas otras partes y sigue su marcha en Estados Unidos, pues ahora como no puede enfrentarse en una serie de terrenos a esta izquierda, pues llega no solamente a amenazar, sino a golpear. Y llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que es el árbitro que debe de hacer las cosas, siendo que esta Suprema Corte de Justicia no hizo nada en el FOBAPROA, no hizo nada en las leyes energéticas, no hizo nada hasta después en el caso de Florence Cassés, y podemos sacar una lista muy larga de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es el juez que necesitamos y necesitamos otro tipo de juez. Pues llega esta derecha, golpea a los manifestantes ahí y la Suprema Corte, hasta el momento yo no he oído que diga, señores, pues no se puede convivir así. Por lo tanto, esta derecha está ligada a muchos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que durante años han ganado millones de pesos y simplemente litigan una serie de cuestiones en favor de los grandes empresarios mexicanos. Es un horror lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de los que se dicen civilizados, de los que dicen que no son radicales y de los que dicen que están por el orden y hacen todo lo contrario. Salvador Frausto, bueno, ya vimos cómo es que el Partido Verde manifestó que va a apoyar al candidato de Morena, y el que era su candidato hasta apenas, Lenín Pérez, se queja, entre otras cosas, de que ni siquiera le avisaron, tomaron la decisión de abandonar su candidatura sin decirle nada, dice que ni un WhatsApp. Y yo no sé, yo me pregunto si él no sabía con quién se estaban metiendo. Dicen, hay un dicho muy viejo que dice, el que se duerme con verdes mojado amanece. ¿Cómo la ves tú? Sí, pues bueno, este personaje, Lenín, Lenín Pérez, es un personaje que se ha granjeado cierto liderazgo y potencia electoral allá en Coahuila, está
asociado a un partido local, la Unidad Democrática por Coahuila, pero ha pasado por cargos ya con el PAN, ahora fue con el Verde, y ahora pues dice, no me bajo, a pesar de que la dirigente nacional de su partido y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ambos anunciaron desde el viernes que iba a apoyar a Guadiana para la gubernatura en Coahuila y no se mueve de su macho. Me parece que las lecciones de esta elecciones que va a haber en Coahuila y en el Estado de México el próximo domingo, estamos ya a nada de que eso ocurra, son muy interesantes, porque en el caso de Coahuila, al ir dividido la coalición gobernante, es decir, Morena, PT y Verde, van divididos. Morena lanza a Guadiana, el PT lanza a Mejía Verdeja, y el Partido Verde con este partido local lanzan a Lenin Pérez. Entonces, ahí las previsiones electorales, según las últimas encuestas, es que ganaría Manolo Jiménez, que va en unidad con PRI, PAN y PRD, y se llevaría una victoria más o menos holgada o bastante holgada en aquel territorio, donde me gustaría destacar un dato importante que va a jugar, me parece, de manera decisiva en ambas elecciones, tanto la de Coahuila como la del Estado de México, que es la popularidad del presidente versus la popularidad del gobernador. En el caso de Coahuila, Riquelme, el gobernador, es del PRI, es muy popular, es el gobernador más popular del país, siempre está en primero o en segundo lugar, con más de 60% de aprobación, y AMLO tiene buena aprobación, pero digamos rozando el 60%, un poco por debajo en algunas otras mediciones, en el caso de Coahuila, por lo que podríamos prever un triunfo holgado para la coalición de la Alianza Va por México. Y en el caso del Estado de México, al revés, ahí van en unidad Morena, PT y Verde, y las mediciones, pues prácticamente todas las encuestas dan por ganadora a Delfina Gómez. La diferencia es que algunos lo ponen 4 o 6% y otros más de 20%. Entonces, en ese caso, Del Mazo tiene una popularidad de 34, 36% según ciertas encuestas y hasta un tope de 50% según otras, pero el presidente López Obrador tiene una popularidad allá de 68% en el Estado de México, por lo que también se esperaría una victoria más o menos holgada de Delfina Gómez en aquella entidad, y bueno, pues esos son, con esos números llegamos a la antesala de estas elecciones, que podrían darle a la coalición de Morena su gobernatura 23 y quitarle una más al PRI, que se quedaría solamente con Coahuila y con Durango, que prácticamente se la regaló el PAN. Jorge Meléndez, ¿y qué pasa? Tú, pues toda tu vida política viste al grupo Atlacomulco dominando, enseñoreado en el Estado de México. Y ahora es casi lo que parecía que no iba a ocurrir, que es una derrota de este grupo, de su candidata. ¿Cómo crees que afecte esto la vida política del país y sobre todo la del Estado de México? Sí, un apunte inicial. No hay que olvidar que el señor Lenin Pérez es hijo del señor Pérez Correa, que fue el secretario de Trabajadores de la UNAM, y que antes de morir se hizo, sin consultarle a nadie, asesor de Carlos Salinas de Gortari. Y luego, como ya no tenía muchas ganas de estar aquí, porque además lo operaron de un riñón y estaba muy mal, se fue a Coahuila y formó su imperio ahí. Y este señor Lenin Pérez es su hijo. Entonces, no hay que olvidar eso, y por eso el señor Lenin Pérez, aunque le diga el Partido Verde lo que le diga, pues él va a hacer su ronchita ya en Coahuila. Quiero hacer ese apunte porque no es algo
que salga de la nada, sino que viene de una situación familiar. Segundo lugar, yo creo que la situación en el Estado de México es que con muchos o pocos puntos va a ganar la señora Delfina Gómez. ¿Por qué lo digo? Aparte de lo que ha señalado Salvador, por una serie de cuestiones. Hoy vemos un artículo que señala que en la anterior elección, donde yo estoy seguro que ganó Delfina Gómez, pero no se quiso hacer ningún conflicto ahí para no tener problemas en la elección presidencial López Obrador. En la anterior elección, los que están apoyando a Alejandra del Moral dicen que en los municipios donde ganó el señor Alfredo del Mazo Maza, votaron más del 70 y el 75% de la gente. ¿Por qué se hizo esto? Por algo que ya no nos dijo nuestro amigo Paco Cruz, por algo que ya no nos dijo nuestro amigo Bernardo Barranco. Es decir, por el relleno de urnas, por el cambio de urnas. O sea, cuando tú cambias las urnas ya totalmente llenas, pues sacas el 80% de la votación fácilmente. Cuando hay no esa posibilidad, pues no llegas a esos números. Por lo tanto, yo creo que aquí va a ser una situación. Delfina Gómez ha dicho, y ojalá sea así, por cada lugar donde haya una urna, vamos a tener 2 o hasta más personas cuidando la votación. Si se logra eso, que ese es el problema, ganará Delfina, no sé si por 6 puntos, 8 puntos o 20 puntos. Eso está a discusión, ¿no? Porque hasta las encuestas favorables a Alejandra del Moral le dan una pérdida por 3 puntos, lo cual quiere decir que la tiene dificilísima la señora Alejandra del Moral. ¿Qué hizo? Eso sí, hacer un mitin gigantesco que solamente se logra con una serie de acarreo inmenso, con una difusión de lana y de propaganda grande. Pero ¿cómo terminó el mitin? A sillazos entre un grupo del PRD y otro grupo del PRI. Por lo tanto, quiere decir que estos señores, aunque los acarreen y aunque les dicen, pues son compañeros, pórtense tranquilos y demás, pues no. Y si tú ves, además de los sillazos que se agarraron, había una cantidad de sillas vacías. Por lo tanto, Alejandra del Moral es muy reconocida en el Estado de México. Ella no ha querido decir que es priista. Ella ha dicho, basta de ideologías. Bueno, y entonces, ¿con qué luchas electoralmente? Sin ideologías, nada más porque eres bonita, o eres fea, o eres maestra, o eres una persona ligada al fraude electoral, no solamente lo que hizo y realizó en el Estado de México, sino el fraude electoral en Tlaxcala por medio de su suegro, que lo hizo Mariano González Sarur en Tlaxcala, después de Tulio Hernández, etcétera. Eso, pues nunca lo dijo Alejandra del Moral, que ya estaba metido ahí. Ella se quería presentar como alguien que viene de fuera de la tierra
se planta aquí y nos dice, voten por mí porque yo sí voy a resolver problemas. Bueno, y los problemas que quiere resolver son, por ejemplo, el de salud. Bueno, hay como 20 clínicas en el Estado de México que no fueron terminadas en diferentes sexenios, algo que se hizo en Puebla también. Es decir, los gobernantes o los candidatos a la gobernatura y ya gobernantes después del PRI hacen el cascarón y lo dejan ahí tirado. Por lo tanto, yo creo que la tiene dificilísima Alejandra del Moral y va a ganar Delfina Gómez. Siempre y cuando, y nos lo dijo Paco Cruz hace mucho tiempo, y Bernardo Barranco, que son expertos en eso, puedan tener a los representantes de casilla de Morena y no les hagan los fraudes como los han hecho a través de los años este grupo Atlacomulco, que está verdaderamente mal. Bueno, el señor del Mazo Maza no fue, pero mandó a toda su familia a representarlo. Pues, ¿qué quiere decir? Que sí está apoyando un posible fraude en el Estado de México. Gracias, Jorge. Pues ya llegamos al final del programa, pero bueno, antes de terminar, yo quisiera pedirles que nos obsequien sus postrecitos. Salvador Frausto, el tradicional postrecito. Sí, pues después del domingo, cuando conozcamos los resultados electorales, pues arranca ahora sí en serio la sucesión presidencial, que bueno, pues ya empezó hace casi 2 años, pero después de la elección del 21, pues se están barajando los nombres de las corcholatas de todos los colores, moradas, verdes, azules y las que todos gusten. Y entonces lo que vamos a ver es, también me parece, una posible reconfiguración de las alianzas políticas, como hoy escribe Óscar Cedillo en Milenio, de esos resultados, de los porcentajes de diferencia entre las candidatas en el Estado de México y los candidatos en el caso de Coahuila, pueden generar una reconfiguración de los intereses y las conveniencias de los partidos políticos. Ya hay conversaciones muy fuertes, muy intensas entre los dirigentes nacionales de los partidos, entre los liderazgos que cuentan y que importan. Hay una discusión también sobre los métodos de selección y dependiendo de esos resultados es como se va a encaminar la sucesión presidencial de 2024, a ver qué tanto músculo muestra Morena y sus aliados, qué tanto le cobra Morena al PT o al Verde el no ir juntos en Coahuila o no, o siguen siendo sus compañeros de viaje por conveniencia política. Son los escenarios que vamos a mirar pasado el domingo. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos a analizar a través de reportajes en las plataformas de Milenio este tipo de informaciones, cómo están jugando cada uno de los partidos y una cobertura especial que vamos a realizar de las elecciones el próximo domingo. Entonces, bueno, pues estamos para nuestro oficio de periodistas, son momentos muy interesantes, muy emocionantes, y pues vamos a estarlos compartiendo con la audiencia. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, tu postrecito. Pues en el mismo terreno, pero yo digo, ¿qué va a pasar en la oposición? Bueno, ya se están peleando ahí la teórica maravillosa de Lili Telles con el burócrata muy conocido de Santiago Krill. Hay un pleito ahí y dicen, bueno, pues es un buen pleito porque en todas las elecciones los pleitos atraen la atención. Sí, pero atraen la atención si hay algún bagaje cultural, alguna posición política seria, algún cambio en lo que se debe de hacer en el país, etc. Entonces, es un pleito entre dos personas ahí que no tienen ninguna relación
real con la política mexicana. Pero además está el caso de Alito. Alito quiere seguir siendo el que sea el candidato a la presidencia. ¿Qué va a pasar ahí en ese grupo? Bueno, del PRD, pues hay que comprarle más sillas al señor Zambrano para que los mande a todos los actos con sus sillas y los agarre a sillazos a los que no les gusta. Pero por el otro lado, yo creo que ahí sí, lo que acaba de pasar en Coahuila, que no dudo que vaya a ganar, obviamente, el señor Jiménez, ahí, en ese lugar, ¿qué va a hacer López Obrador con un señor Alberto Anaya, que ya lleva más de 30 años de dirigir ese partido, que lo ha hecho bastante mal? ¿Qué va a hacer el señor Fernández Noroña ahí en el PT? Bueno, son las incógnitas que yo tengo, porque el Partido Verde, muy hábilmente, como siempre lo hace, pues ya le dijo al señor López Obrador, como decía Cantinflas en El Policía, a sus órdenes, jefe, y ya ellos dijeron, votemos por Guadiana, no va a tener ningún resultado real y efectivo esa votación, pero ellos dijeron, ya nos alineamos. Pero en el PT no, siguen con Ricardo Mejía. ¿Qué va a suceder con el señor Alberto Anaya, que lo único que ha hecho es meter a algunas personas como sus candidatos a diputados y seguir cobrando en el magisterio, en guarderías y en otros lugares por medio de su alianza con los grupos en el poder? He ahí una de las incógnitas graves, y creo que hay que decirle al señor Alberto Anaya que lo formaron los hermanos Salinas, hay que decirlo. Adiós, ya te llegó tu hora. Muchas gracias, Jorge Meléndez. Muchas gracias, Salvador Frausto. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Salvador. Gracias, Temoris. Gracias, Jorge. Abrazos para ambos y que tengan muy buena semana. Gracias y muchas gracias también, Jorge. Un abrazo para todos y muy amables por escucharnos. Y nos hacen mucha falta sus comentarios para que seamos más certeros y podamos decir lo que el público tenga a la mano para tener mayor información. Hasta luego, nos vemos dentro de 8 días.